Soy Gus Guevara y me rompí. Gus Guevara necesita ayuda urgente. Un accidente por falta de accesibilidad en esta ciudad lo mandó al hospital. Y para Gus, que vive con osteogénesis imperfecta, esto es un riesgo de vida. Sufrió golpes severos y fracturas graves en rodillas, brazo y sobre todo las más críticas, fracturas craneales. Gus no puede acceder a un seguro médico y el sistema de salud pública no está preparado para atender a personas con su condición. Sin nosotros, Gus y su familia enfrentan solos los gastos de atención, cuidados y terapias. Gus es un agente de cambio. Es una voz poderosa e imprescindible que necesita seguir siendo escuchada. Gus todos los días lucha por un espacio libre de discriminación para todas las personas con discapacidad. Gus ha roto barreras toda su vida. Es momento de que nosotros rompamos esta barrera por él. Es hora de devolverle un poco de todo eso que nos ha compartido. Es urgente. Cualquier cantidad, por mínimo que parezca, nos ayudará a llegar a la meta. ¡Fuerza, Gus! Bienvenidas personas del internet, estos Desenfoques, un espacio en el que analizaremos películas, series, documentales, videojuegos o lo que se nos ocurra desde una perspectiva de discapacidad, salud mental o neurodivergencias. Yo soy Lucenal. Yo soy Quique Vázquez. Y esto es el intro. Y estoy muy emocionada de estar haciendo este episodio. Qué emoción, de verdad es que hay muchas cosas muy buenas. De entrada, que la peli es muy buena. Sí. Que la peli que nos tocó ver ahora es muy buena, pero además... Es una peli que, debemos decirles, ya la teníamos en nuestro radar, ya decíamos, hay que verla, nos la han recomendado muchísimo, pero nos llegó una muy grata sorpresa que fue... Que tenemos un mecenas de este capítulo, gracias, muchas gracias a Pedro Vidal, porque nos escribió un correo y nos dijo, me encantaría que hagan un análisis de esta peli, Y como me encantaría, ahí les dejo su suscripción para que la vean y la analicen. Muchas gracias a Pedro Vidal por darnos la oportunidad de ver esta peli. Salúdame a tu primo Nacho. Y estamos... Sí es industria del cine, pero es un poquito diferente. Es un poco diferente. Sí. Gracias de verdad por este detalle. Ya saben que si quieren que analicemos alguna peli o algo así, hagan lo mismo que Pedro. Patrocinen. Patrocínenos o nos puede dejar acá en los comentarios un super chat. En los comentarios o vayan al canal de difusión de Quique Bien Parado en Instagram, porque ahí siempre andamos subiendo qué episodios ya se grabaron, cuáles son las ideas para próximos y pues es donde más pueden participar directamente. Así es. Y gracias a Pedro nos encontramos en AKS Studios, a quienes les agradecemos a las voces de nuestras cabezas si nos escuchan, por presentarnos este bonito espacio. Y que de hecho alguien en los comentarios ya hizo un chiste porque decíamos que Andrew es quien controla nuestras cabezas y René es quien lo arregla, y entonces dijeron que René es la conciencia y Andrew es el ego. Bueno, pero también tenemos a Miguel. A Miguelito, el ello, yo y el super yo de AKS Studios. Sí. Ya somos psicoanalistas. Mira ya. Sí. Y pues esta película, como dices, fue una muy grata sorpresa, me parece que en varios aspectos, porque por un lado sí está esta narrativa, esto de no solo creo que es un hombre diferente, es una película diferente. Sí. Pero al menos yo en cuestiones técnicas y de composición también la disfruté muchísimo y creo que esas son a las que le sacamos más jugo, ¿no? Que tanto la historia como también en la parte narrativa y técnica podemos ampliar y... Sí, igual a mí me sorprendió muchísimo, me pasó lo mismo que con la evaluación. Sí. O sea, de que no sabía qué esperar y cuando la ves dices, ¿qué está pasando? Sí. Si no la han cachado, vamos a hablar de esta peli que se llama Un hombre diferente. Uh-huh. O como en inglés sería... A Different Man. Ay, muy bien. Es del director y guionista Aaron Schimberg. Ay, siempre me cuesta trabajo ese tipo de apellidos. Protagonizada por Sebastian Stan, que al menos yo lo conocía como The Winter... Bucky. Sí, ¿no? Es el... Bucky de Marvel, sí, The Winter Soldier. Pues. Pero creo que estuvo también en Gossip Girl.
Y esa serie sí me la aventé en su momento. Creo que fue uno de los galanes de Serena. Y también aparece Adam Pearson como Oswald y Renate Rinsby como Ingrid. Creo que debería traerme mi Google Translate. Así de, no se dice Renate, se dice Renate, ¿no? Solo puse estos 3 personajes porque me parece que son los relevantes para la historia. Sí. O sea, los demás son muy incidentales. Y como ya les decíamos, Sebastián interpreta a Edward, que no es un hombre cualquiera. Vive con una neurofibromatosis tipo 1, una condición que ha moldeado su existencia y su percepción de sí mismo. Desde el primer instante lo vemos inmerso en una atmósfera dramática en un set de grabación sin saber qué filma, pero la tensión y el tono sombrío son palpables. En su vida cotidiana, Edward es una sombra. Se mueve por el mundo ocultando su rostro, ya sea en el metro, con sus vecinos o caminando por la calle, siempre encorvado, buscando volverse invisible. Un caparazón que lo protege de las miradas ajenas. Y aquí hago mención del caparazón porque sí me parece que el trabajo actoral y corporal de Sebastián, o sea, de verdad es que sí logra parecer como una tortuga ninja al momento de interpretar a Edward. No sé si estás de acuerdo con mi inicio de cómo se presenta esta película. Sí, muy de acuerdo. O sea, te pone al protagonista, que es Sebastián Stan, en el personaje de Edward. Y sí, o sea, es una incomodidad palpable, o sea, desde el cómo se encorva, desde el cómo evita las miradas, incluso se hace más incómodo cuando sabes que su trabajo es ser actor. Sí. O sea, voy a soltar como estos pedacitos de la peli, porque justo actuar va de ser visto, representando algo, y él va representándose a sí mismo todo el tiempo, evitando ser visto. O sea, es muy, o sea, esta contradicción se palpa desde el inicio y es bien incómoda, y que lo haya logrado Sebastián Stan así, creo que es algo que hay que señalar. Y también se me hace irónico que Sebastián Stan había filmado también ya la peli de Trump, pero esta peli le quitó protagonismo a Trump, lo cual no me puede hacer más feliz que una peli disca le haya quitado protagonismo a Trump. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que aunque ha sido una producción muy independiente, sí ha logrado enamorar a más de alguna persona y que está como catalogada en este nuevo cine de suspenso o de terror. Uh-huh. Yo no la veo tan así, pero como que la gente la ha catalogado, que ya hablaremos en la parte técnica de eso. Entonces, esto es como lo primero con lo que vemos a Edward, y pues su existencia está teñida de grises y cafés, colores que simbolizan el aislamiento y la melancolía que siente. En su departamento el simbolismo se profundiza, una gotera que no ha arreglado en mucho tiempo y que poco a poco se hace más grande. Es un reflejo elocuente de su vacío interior que se expande, de ese algo que necesita ser reparado pero que él por ahora ignora. O sea, les digo que me encantan cuando estas películas, dentro de lo que está pasando, es como, sí, está pasando lo de la gotera, pero sabemos que la gotera es más que una gotera. Sí, es un simbolismo evidente de la vida privada de Oswald. No, de Edward. No, de Edward. De Edward. Es un simbolismo de lo que pasa dentro de Edward, que hay un hueco, hay un vacío, hay algo que no termina de cerrar para él. El silbido, por ejemplo, es un ejemplo. La cosa de que él quiera aprender a silbar, para mí es una señal muy interesante de cómo se percibe a sí mismo el personaje de Edward. Creo que te lo deja muy claro. Y no sé, creo que la premisa de esta peli es hacerte habitar la incomodidad que él habita al principio. Sí. No sé si catalogaría la peli como de terror o de suspenso, porque la verdad es que no. No sé cómo entenderla. Yo la verdad, o sea, si me preguntas, yo la vi como noir. Sí. De hecho, sí lo puse en la parte técnica, como porque pensamos que es más bien cine noir. Y es que para mí, desde el segundo 1, poniéndonos ya un poco densos, se me hace una gran representación, tanto literal como metafórica, del discurso capacitista. Uh-huh. Crudo. De que a pesar que sales a la calle, a pesar de que tienes un trabajo, a pesar de que te pegue el sol, dentro de ti hay un hueco. Sí. Hay
hay un vacío, y es que las personas que nacimos con una discapacidad, y hago mucho énfasis en esto de nacer, crecemos con un montón de ideas que nos hacen sentir y saber de alguna manera que somos monstruos o que somos diferentes a los demás, y que por más que nos esforzamos por ser vistos como un par, no lo somos, y de alguna manera eso nos hace sentir fuera de lugar, fuera del mundo, que incluso personalmente llegué a sentir que estaba ocupando el lugar de alguien más. Claro. Y Edward en esta metáfora creo que lo representa muy muy bien, este hueco, esta sensación de no estar pleno del todo, Sí. queda muy claro, y sobre todo en el reconocimiento de quién es, que ya iremos hablando de eso, Sí. pero creo que se me hace muy contundente y muy brutal la manera de presentar a Edward, que es el personaje principal, y qué trabajal de Sebastián Stan. O Sí. sea, Y también mencionar que, bueno, sí, ya dije su condición, que es la de, ay, es que está medio complicado, neurofibromatosis. Y bueno, como seguramente ya les puse por acá el ejemplo, tiene que ver con unos tumores que aparecen en la piel, y que eso es lo que causa la deformación, por así decirlo, pero si se fijan estamos hablando de una diversidad. que no es una discapacidad. Ajá, no es una, o no tendría que enfrentarse con barreras del entorno, o sea, como de accesibilidad o de que se le pidan ciertas aptitudes o habilidades, porque en realidad solo estamos hablando de una De cuestión su rostro. estética, ¿no? Ujú. Podríamos decirlo, pero sí vemos a todas las barreras que se enfrenta actitudinales. Ujú, sí. Entonces, me parece interesante porque si lo analizamos, sí entra dentro de la diversidad, pero Es que no justo, es una condición. Es que justo Ajá. creo que algo que me encantó de esta película y que iremos desmenuzando es que pone el énfasis en la definición actual, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero pone el énfasis en lo que implica la discapacidad, que no solamente es la configuración física de un cuerpo en específico, sino con las barreras a las que se enfrenta, y muchas veces la gente asume que la discapacidad solo es el cuerpo, pero aquí no estamos hablando de que Edward no pueda hacer algo, Claro. o que se vea imposibilitado a algo. Si Edward no accede a algo, es porque hubo alguien más que se lo impide, hubo la mirada de otro que lo menosprecia, hubo todo lo que se refleja en esa peli está basado en estéticamente no cubre la hegemonía o el canon, y eso Sí. me da derecho a tratarlo mal o a monstrificarlo. Y creo que no me pudo encantar más Sí. del hecho de que la peli se recargara en una condición así, tanto dentro como fuera de la pantalla, Sí, porque también, ya iremos a eso también. Sí. Eso fue brutal. Pero la vida de Edward está a punto de cambiar. Un día una chispa de color irrumpe en su monótono universo. Ingrid, una joven y vivaz aspirante escritora, se muda al departamento de al lado. Ingrid se presenta en tonos amarillos y es precisamente eso, la chispa, la curiosidad por descubrir quién es el hombre que está dentro de Edward. Su presencia es un contraste absoluto con la paleta de Edward. Y aquí es donde el color rojo empieza a simbolizar a Edward y lo que podríamos decir que es el cambio, porque durante esta interacción con Ingrid y que descubre que es escritora, Edward le regala una máquina de escribir que es de color rojo. Ingrid pinta la puerta de Edward, porque todas son grises en los departamentos, para, como por la mudanza, dañaron su puerta y entonces es como, pues para arreglártela la pinto de rojo, ¿no? Pero sí me llamó la atención porque justo creo que ese es el momento en que empieza a ver color en la vida de Edward y que sobre todo como que algo va a transformarse. Y por lo mismo ella también, conforme la vemos teniendo una mayor conexión con Edward, también en su ropa empezamos a ver estos detalles de el rojo. Y durante esta amistad es que descubrimos algo pues que podríamos catalogar como muy irónico. Ese primer producto en el que estamos viendo a Edward que participa como actor, en realidad es un comercial de sensibilización hacia
trata a las personas de tu trabajo que son raritas como si fueran personas. Pero es que es literal. Sí. O sea, no es figurativo, el comercial literalmente dice eso. Entonces, para mí se me hizo una escena muy bueno, dentro de la ironía. Me gusta que hayan puesto como estos esfuerzos, que hayan hecho explícitas muchas de las razones por las cuales personas se involucran en cuestiones de inclusión. Que no es para de verdad incluir a la persona o hacer un cambio. O sea, literalmente se dicen frases del tipo, hazla sentir como si fuera de tu equipo, como si fuera como tú. Es como, porque no es como... Exactamente, sí, o sea, como que no... O sea, volvemos a ver esta actitud de no tenerle miedo a decir con todas sus letras lo que sucede en la vida cotidiana, y que más que entusiasmado vemos a un Edward resignado, sí, pero dentro de esa resignación vemos tratando de destacar de alguna forma. Porque además en esos comerciales no solo está Edward, están otras personas que de hecho sí viven con las condiciones que se ven representadas en la peli, y que seguramente no dista mucho de lo que viven en realidad, pero me encanta que en la peli no tengan ningún reparo en mostrar esto. Y de hecho la escena cuando la muestran, Edward está con Ingrid viendo el comercial e Ingrid ya no le da bola, o sea, es como, ya acabó, ya fue esto, bueno, ya me voy. O sea, que es como una buena forma de decir, no era necesario que te involucraran en este ejercicio tan humillante, ¿no? Sí, creo que ahí le falta, bueno, no es que le falte, ¿no? Así es el personaje, pues, pero a lo que me refiero es que no señala en sí que esté mal. Ajá. Solo es como, para esto te contrataron. Ajá. O sea, pero como que nunca tenemos muy clara su postura hacia si el mundo es el que te discrimina o como, pues así es el mundo y punto. No sé si me explico. O sea, ajá, sí, ella no toma un bando, pero creo que es importante que suceda así. Sí, totalmente, sí. O sea, y de hecho le decía yo a Enrique que me gusta que también el personaje de Ingrid no es así una santa, ultra deconstruida y de amémonos todos. O sea, me gusta también que sea un personaje más bien movido por la curiosidad. Es que eso es muy importante, que creo que tiene muchas virtudes el hecho de presentar a un personaje así, porque en la vida cotidiana la gente rara vez se acerca con curiosidad. Sí, exactamente. Se acerca pensando desde el avatar discapacitado, desde la integridad física obligatoria, desde las personas con parálisis cerebral o las personas con discapacidad son así, y no con la curiosidad que muestra Ingrid. Y de alguna manera esta peli me puso a replantearme cosas, porque justo qué tanto el hecho de que no se acerquen con esa curiosidad. No, déjame replantearlo. Estamos tan poco acostumbrados a que las personas se acerquen con curiosidad que cuando lo hacen nos es difícil no sospechar. Y creo que eso pasa con el personaje de Edward, de alguna manera. Porque está muy interesado y está sorprendido también de que una mujer, que además hay que decir que no lo conoce previamente, porque también vemos escenas en donde sus vecinos lo ven y, o sea, donde las personas recurrentes que tienen contacto con Edward sí tienen cierta actitud de lejanía, ¿no? Sí. De distanciamiento. Y como Ingrid no lo conoce y muestra tal interés, pues también es incómodo y también es raro porque no sabes cómo reaccionar ante alguien que te acepta de primeras. Claro. Entonces, creo que el hecho de que existe ese personaje con curiosidad, a mí me confrontó con los prejuicios que yo tengo hacia la gente hegemónica y las razones por las cuales se acerca a una persona con una diversidad funcional o con discapacidad, y me encanta que esta peli también lo pone. Sí, de hecho yo, o sea, me pude ver reflejada en mucho de cuando tú y yo nos conocimos, porque sí, de pronto era hasta un chiste recurrente como, perdóname por la ser hegemónica, ¿no? O sea, pues sí, entiendo que el mundo está muy ojete y todo, pero como que yo de hecho quiero aprender de tu mundo y todo sin usurpar o sin entender al 100% cómo es vivir tu vida, pero si no empezamos a involucrarnos la gente que ha oprimido, pues también cómo vamos a ver cambios. Claro. ¿No? Entonces yo me podía sentir un poco
interesada en esa parte o reflejada en esa parte de, pues sí, yo también llegué a este mundo de las diversidades desde una curiosidad. Claro, y pensar en cómo en nuestras interacciones diarias estamos muy poco acostumbradas a la curiosidad. Sí. Cómo desde niñas o desde niños nos prohíben la curiosidad porque se asume que la curiosidad lleva a una agresión irremediable y pues no, o sea, hay curiosidad que es curiosidad y ya. Sí. Que no estemos acostumbrados a que nos pregunten es otra cosa. Claro, sí, totalmente. Y pues aquí planteo, o sea, yo planteo una idea que me dio a partir de pensar en esta escena de él en esta campaña de sensibilización y mostrándoselo a Ingrid, y él que se esconde de las miradas, que se encorva para mantenerse dentro de su caparazón, es la cara de una campaña que busca la inclusión. Aquí es donde la película nos lanza una pregunta incómoda. ¿Es suficiente con sensibilizar si no estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie de nuestras propias vidas? Si no estamos dispuestos a sostener la mirada a quienes son diferentes? O sea, lo que me dio risa fue que justamente él está dentro de una campaña. Claro. ¿No? Que está buscando eso y estamos viendo que su realidad... No o sea, es un poco como esas cosas no funcionan porque justamente no están cambiando la realidad de nadie. Exactamente, solo están representando lo que ya sucede. Exacto. Sí, pero no, o sea... Con él es el claro ejemplo de no hay cambios, no funciona, no es por ahí. No. O sea... Y me encanta que lo pongan con ese cinismo y que pongas, ¿cómo te diré? Que pongas también el hecho de que Edward no está orgulloso de su trabajo. Uh-huh. Porque de alguna manera hay personas con discapacidad que sí es el acceso que tienen a ciertos espacios y a ciertos trabajos, pero también hay personas con discapacidad que pensamos que no es lo único que deberíamos hacer o que no son las únicas cosas que deberíamos hacer y que no es la manera en que nos gustaría más ser representados o que aparezcamos en pantalla, pero también si no ocupamos estos espacios, entonces ¿cuáles? Entonces, sí, o en el caso de Edward es, y si no, ¿de qué como? ¿No? Exacto, o sea, es que justo ahí entramos en la mentira de la inclusión, porque la gente dice, no, pues ya salen en la tele, ya lo hicieron. Claro. No, pues no se trata de salir cada diciembre nada más, o no se trata de salir solo en capsulitas para pedir dinero, se trata de que yo tenga la misma oportunidad que tú, de tener el mismo tiempo que tú, de tener las mismas oportunidades que tú, y que en esas mismas oportunidades habrá personajes que me guste hacer o que no me guste hacer, pero que no tengan que ver específicamente con este tema todo el tiempo. Sí. Y ahora súmale que a este personaje que de por sí se siente mal consigo mismo, ahora lo pones al escarnio de un público que ve ese comercial, que es recalcitrante en el mensaje que se está mandando, pues... Sí. Es meter el dedo en la llaga todo el tiempo. Sí, o lo pensé también, por ejemplo, digamos, dentro de la discapacidad y la diversidad, diríamos que tú eres una persona privilegiada en el sentido de que trabajas de lo que quieres, que estudiaste, o sea, a eso, ¿no? Como en calidad de vida. Y aún así, muchas veces te piden que regales tu trabajo porque es para hacer conciencia y es para... O sea, muchas veces están contactados de, ¿puedes venir a dar una conferencia, un taller o así? Y es, sí, claro, pero eso es mi trabajo. Uh-huh. Es que queremos sensibilizar y no sé qué. ¿Y quieres sensibilizar sin pagarme a mí, que soy una persona disca, autónoma? Ajá. ¿No? O sea, entonces, a mí siempre se me hace súper incongruente, porque es como, no, tu empresa quieres quedar bien, llevándome a que yo haga la chamba, y luego a mí no me quieres pagar por lo que me ha llevado tiempo, esfuerzo, estudios, o sea. Sí, claro, que es como, o sea, esta incongruencia, y que además... Ha habido lugares, ya ha habido empresas que incluso lo piensan como, si te estoy haciendo el paro. Sí, claro, pero además te vamos a mostrar, vas a aparecer en nuestras redes, ¿no? O sea, ajá, y es como... Gracias, pero pues yo te voy a llevar más gente que la que tú me puedas llevar. Y de nuevo, es como, ¿por qué no vas a pagar por mi trabajo? Ajá. Sí. Y por un lado y por otro, también vemos un poco el moldeamiento que de repente la gente, las empresas, la sociedad ejerce sobre las personas con discapacidad para lanzar ese discurso.
O sea, en el caso de Edward, vemos a alguien incómodo, pero también sucede mucho que hay personas con discapacidad que hacen carrera, que ganan dinero, que hacen conferencias para sensibilizar y que ese es su trabajo, o sea, Sí. y que su trabajo no va de señalar qué es la discapacidad, de señalar las prácticas, sino que va de alimentar el discurso que la empresa quiere que diga. O sea, que ni siquiera es una idea que realmente contribuya a que haya menos prácticas que excluyen, ¿no? Quieren esa historia inspiradora basada en nada, quieren que te disfraces de astronauta o que te suban en tu silla y cuentes tu triste historia de superación. Sí, estuvo bien incómodo esa vez. O sea, sí, estuvo bien raro, amigos. Sí quieren eso. Sí. Y que hay personas que al no tener otra alternativa, porque como Edward, si no lo hago, ¿de qué como? Claro. Moldean su experiencia, moldean todo para decirte lo que quieras escuchar, aunque eso lleve de por medio el hecho de que no tenga la oportunidad de entrar a otros espacios. Y es una escena cortita la del comercial. Sí. Pero si te fijas, es también casi con la que abre la película. Entonces sí es una escena importante que nos da mucha información sobre nuestro personaje y el mundo en el que está habitando. Otra parte importante que noté en la película fue el juego de las miradas. Y la película utiliza este recurso narrativa como de principio a fin. Siento que todo está... Sí, cierra bonito. Ajá, en la mirada de él hacia el mundo, del mundo hacia él, etcétera. Y Edward se oculta de las miradas de los demás, un reflejo de su propia autopercepción. Solo hay un ser que le sostiene la mirada, que es una estatua de Lincoln, pero es un hombre estatua. De estos actores estatua callejeros, sí, que no se mueven a menos que les des dinero, ¿no? Ajá. Y este personaje inmóvil y forzado a mantener su pose es el único que puede confrontar a Edward con una mirada inquebrantable, como si se viera a sí mismo en ese reflejo forzado. O sea, les digo que todo el tiempo él está evitando a la gente y sí se me hace muy interesante este momento en que va al parque y se pone frente a esta estatua y de hecho es que la película es incómoda también. Incómoda en esos aspectos como de, oye, esta escena no debería durar tanto, ¿por qué está durando tanto? ¿No? Que está chido, pues. Y pues los ves casi a los dos así sin parpadear, ¿no? Como de... Siento que hasta retándolo a... Es que justo a mí me parece magistral porque justo venimos de una parte en donde él habla de cómo él sabe de que su rostro es una invitación a desviar la mirada. Literalmente lo dice. Pues sí, que tiene ese efecto en la gente. Y entonces tú lo ves en el metro, lo ves caminando, lo ves en varios espacios y ves que la gente evita el contacto con Edward. Y este duelo de miradas que a mí me remontó como estos duelos de miradas del Spaghetti Western de a ver quién dispara primero. Sí. Yo lo entendí como un reto directo a Edward, a esta estatua inmóvil que se supone que no se debe mover, de a ver cuánto tiempo aguantas antes de que me desvíes la mirada. Pero lo clave aquí es que la actitud de Edward frente a este ejercicio de la mirada es ese. O sea, él va con la prerrogativa de contabilizar el tiempo que se tarda en no mirarlo, que es muy importante para lo que hablaremos después con el personaje de Oswald. Sí, totalmente. Impulsado por el deseo de encajar y una profunda insatisfacción con su propia imagen, Edward decide someterse a un tratamiento experimental para cambiar su rostro. Es un momento decisivo. Él cree que al cambiar su exterior podrá cambiar su destino y liberarse de la carga de su condición. Y de hecho, si vemos que es como un tratamiento que lleva meses probando, hay un momento en que se lastima la mano con un cuchillo y de hecho se le sana muy rápido porque son como los efectos de este tratamiento. Y hay una escena que se me hace muy fuerte. Bueno, además de que como que hacen máscaras de su propia cara en el laboratorio, como para ir viendo la evolución del tratamiento. Y hay un momento en que le regalan una y él dice, ¿para qué o qué? Pues te recuerdo, ¿no? Y, o sea, lo menciono porque después es importante esa máscara. Y hay una escena muy brutal en la que se le está como cayendo la piel
y él cree que pues se va a morir o el caso es que él se pone a llorar frenéticamente en la cama. Siento que un poco como en una desesperación de me he tenido que someter a esto, no está funcionando y qué sentido tiene todo. O sea, si me voy a morir en esto y no voy a disfrutar nada. Para mí también aquí nos pone en un predicamento filosófico en el que la humanidad se ve en entredicho sobre quién pone las reglas. Entendemos entonces que la moral y la ética están en una relación entrelazada y casi indivisible, y es ahí en donde descubrimos que nuestra moral y que la ética dependerán de los ojos con que miremos. Yo solo espero que la gente siempre entienda esta referencia y no que piense como aquí que le da un aneurisma de repente. No, es que o sea, a mí esta escena me remonta a los mecanismos remediales a los que las personas con discapacidad siempre lo someten con el único objetivo de ser un como los demás para entonces sí ser tomado en cuenta. O sea, que en todos estos tratamientos remediales y en estos procesos remediales que no tienen la intención de la calidad de vida, pero que tienen la intención de la comodidad del otro, y que eso justifica dilemas bioéticos, ¿no? Porque acá es un tratamiento experimental y la frase que repiten es tal vez el beneficio sea mayor que los efectos secundarios. Claro, como que el bien justifica los medios. Sí. Porque cuando se trata de una persona con discapacidad, el fin sí justifica los medios, ¿no? Pero cuando se trata de una persona sin discapacidad o una persona hegemónica, ahí sí no, ahí sí es éticamente cuestionable, y creo que también aquí nos habla de todos los dolores, tratamientos, de todas estas adaptaciones que las personas tenemos que vivir y a veces sufrir con tal de ser mirados y con tal de ser tomados en cuenta. Sí. Y entonces ahí vemos cómo la esperanza que tiene Edward en este caso es ya no ser esta invitación a ser ignorado, ya no ser una invitación al desagrado, para ser una invitación a convivir, a conectar, a ser yo. Y pues sí creo que es esta frustración que mencionas, pero también siento que es dolor vil y llano de que el tratamiento pues está haciéndole que se le caiga la piel. Sí. Y un poco conectó también con mi propia experiencia de decir, ¿quién chingados me mandó? Yo no quería esto, duele un chingo, o sea... Sí, que en tu caso fuiste más, pues no quiero decir obligado, pero pues es la palabra que me viene a la mente, ¿no? Acá sí fue más el impulso de Edward. Pues sí, pero también, ¿qué tanto podemos decir que fue su impulso si estamos en esta sociedad en donde a un actor lo llaman solamente para hacer comerciales de sensibilización para una empresa que le turbo vale pito? O sea, sí podemos hablar de la libertad de decisión aquí, y es una escena bien fuerte porque sí lo ves decidido a pasar por esto, pero a la vez arrepintiéndose por lo incómodo que es. O sea, es algo muy brutal que al final termina teniendo resultados interesantes. Así nace Guy Moretz, una nueva identidad que en apariencia lo libera, se vuelve un vendedor inmobiliario exitoso, reconocido y admirado por sus compañeros de... Y esto nos muestra una verdad pues más incómoda, que la transformación más que una liberación es un acto de matar su identidad original. La gotera en su viejo departamento que no había sido arreglada y ahora es visiblemente más grande, de hecho se cae parte del techo. Y le lastima la cara, lastima la cara. Simboliza que el vacío interior de Edward no se ha llenado con la nueva cara. Puede simplemente haberse magnificado. ¿Por qué? Cuando se rompe, ya es Guy Moretz. O sea, porque es ahí que de hecho le habla al conserje a que arregle la gotera y dice... ¿A poco usted vivía aquí? Ajá, y es ahí que adopta esta nueva identidad y además que dice que es el primo de Edward y que Edward se ha desvivido, desuscrito de este mundo, y lo escucha Ingrid, que recordamos es la vecina. La vecina. Y acá creo que este simbolismo que dices... es bien común, o sea, parece ser una metáfora exagerada en esta peli, pero muchos teóricos y muchas teóricas de teoría crítica y de discapacidad hablan de estos conceptos pseudopsicológicos que son justificados cuando se hablan de personas con discapacidad, como por ejemplo el duelo. Cuando nace una persona con discapacidad, los papás deben de vivir en duelo del hijo que no fue y del hijo que es, y lo que estás literalmente haciendo es matar a una persona, matar la identidad
de la discapacidad del bebé que sí tuviste, pero en estas prácticas pues sí, ¿no? Se autoriza psicológicamente y hasta terapéuticamente los sentimientos negativos y se valida el hecho de que puedas odiar, o sea, y no es que no se valga odiar o no, es que la prerrogativa es que debió nacer otra persona menos esto, sí. O sea, eso es lo que es cuestionable, ¿no? Sí, que creo que está mal enfatizado porque siento que es como si naciera una niña y dijeran, bueno, ahora tengan el duelo porque no fue un varoncito. Ajá. Eso es lo que creo que quieres enfatizar. Sí. Porque yo sí creo que puede existir un duelo, pero no es por el bebé per se, es por todas las cosas a las que sé que yo también como cuidador me voy a enfrentar de este mundo horrible. Pero es que eso viene del entendimiento biomédico y rehabilitatorio de la discapacidad sin pensar en todas las demás implicaciones. Uh-huh. Ese es el problema, porque estos pseudopsicólogos que hablan del duelo, del nacimiento de una persona con discapacidad, no han leído nada de teoría crítica, sí. No han leído la convención, y entonces se les hace muy sencillo decir, hazle una carta al cuerpo que no tienes, pero yo ya nací con este cuerpo, y este cuerpo me permite cosas y me impide otras, como el cuerpo de cualquiera, que le permite cosas y le evita otras, ¿no? O sea, vamos, que matar que se ve representado con Guy Moretz también es una forma de matar la discapacidad o la diversidad como parte de la humanidad. Ahora sí ya soy un ser humano, o sea, ya no soy un monstruo, ya soy un ser humano, y entonces voy a lograr lo que la hegemonía y la funcionalidad me prometen, ¿no? Tanto que se mete a la labor de venta, que la labor de venta es una de las labores más basadas en prejuicios sociales que existen y que tienen prácticas basadas en esos prejuicios sociales que existen. O sea, es casi que el epítome como de la comodidad del otro. Leyes como del poder, 48, ¿no? Te comiste 48, 3. Perdón, sí. Sí, cómo ser sociópata en 48 sencillos pasos. Sí. Sí, y que se justifica porque pues no le puedes vender a un lisiado porque pues no, ese no es cliente potencial, ¿no? Uh-huh. Y para mí sí es una representación de cómo la sociedad hegemónicamente trata de invisibilizar la discapacidad, sus aportes, todo. Entonces, el hecho de que sí sea no, pues se desvivió porque es esta cerradez de mente de reducir la discapacidad. Sí, ¿quién se va a poner a investigar ese crimen? Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Y es claro, obvio. Y también es una forma discursiva de ejemplificar la reducción de los efectos de la diversidad y de la discriminación hacia la discapacidad, como ya no está la cara, o sea, ya no está el monstruo. Ya se solucionó mi problema, pero lo que no vemos es los que Edward arrastra para después. Sí. Y pues como les decíamos, Edward empieza a ser un vendedor muy exitoso, pero un día se reencuentra con Ingrid en la calle y la sigue y descubre que ella ha escrito una obra de teatro sobre Edward, de hecho se llama Edward, y decidido a confrontar su pasado y quizás a revivir algo de esa conexión, Guy se presenta a las audiciones usando esa máscara que le habían dado en el laboratorio y pues de hecho para Ingrid también es un shock como ¿de dónde conseguiste esta máscara? Claro. Porque pues se había inspirado en el propio Edward y aunque sí le entra esta onda de no sé si está bien que esté haciendo yo una obra de teatro sobre una persona con esta condición y poner un actor que no la tiene a representarlo, pero a la vez le gusta la actuación que está dando Guy. Que pues técnicamente no está actuando. Pues no, porque él ya sabe cómo tiene que ser el personaje, que eso es lo único que sí sentí medio inverosímil de la película, como de, neta no lo reconocerías, o no dirías, güey, ¿tú conociste a Edward? O sea, como a lo mejor ponerle algo de, pues yo era su primo, o como la historia que ella se había inventado, ¿no? De que él era el primo, porque, o sea, él se sigue encorvando, sigue siendo torpe socialmente, y es, ok, sí no es la cara, pero ¿de verdad no lo reconocerías? Pues creo que la salvación ahí es que se supone que pasó tiempo. Sí. Y pues con el tiempo hay gente que olvida que conoció a gente. Sí. ¿Tienes un punto? Ahí. Sí soy. Sí. Buen punto, sí. Y
Aquí es también que aparece una de las escenas más incómodas porque pues empieza a tener una relación, yo no diría que amorosa, sino de rascarse el cuello uterino de vez en cuando. Sí, de rascadores. De rascadores, porque Ingrid también siento que la muestran como una mujer que, pues yo pon tú que el miércoles contigo, pero el domingo con otro y tú le entras. O sea, como que nunca se establece que va a ser un vínculo sexo afectivo consensuado, monógamo, exclusivo. Exactamente, eso. Y en un momento en que están teniendo la rascación. La rascación. Y es que además me dio risa porque Quique se anticipó, porque estaban en el chiquipau, y dice Quique, le va a pedir que se ponga la máscara. Y en eso Ingrid, ponte la máscara. Y yo, no mames, no. Y pues el otro se queda así de, ¿cómo? Excuse me. Pero pues dice, bueno, ¿cuántas oportunidades tengo de mojar la brocha? Pero es que ahora tiene más, Bueno, sí, ahora tiene más, pero Ingrid es como la mujer con la que él quería estar. O sea, con la que quería mojar su brocha, sí, claro. No, una cosa es tener la oportunidad y otra cosa es que se te haga con quien quieres tú. Exactamente, sí. Y pues sí se la pone, yo dije, oh my God, porque ahí sentí que estaban metiendo un poco la onda de botí, que es las personas que se sienten sexualmente atraídas a una persona con alguna diversidad. Que a mí me confrontó cañón eso, mucho. Porque por un lado pensaba en la fetichización, ¿no? En cómo el personaje de Ingrid es como, a ver, quiero sentir tus protuberancias, deforme y así. Pero después pensé, ¿y no cabe la posibilidad de que sea un interés genuino? ¿De que sea un deseo genuino? Yo tengo una idea de que en este caso, cuando quiere coger con él y que él se ponga la máscara, es más como una onda muy ególatra de su creación. Puede ser, pero también podemos interpretarlo como ella también quería mojar la brocha con Edward, pero nunca se atrevió. Ok, sí, eso sí puede ser. En ese sentido me refiero, ¿no? Que sí puede ser el de botí y tratar a las personas discas como fichitas, ¿no? Y como quieras, pero también, ¿qué tanto también es retador el hecho de, si el hegemónico o la hegemónica naranjo tiene la posibilidad de un acostón, ¿por qué un disca no? ¿O por qué alguien con un cuerpo no hegemónico no? Y justo porque vengo leyendo al respecto de retar a la matriz normativa, ¿no? De retar a estas lógicas normalizantes de cuáles son los cuerpos deseosos, deseables, deseantes. A mí sí me retó porque al principio yo tenía esta idea muy radical de cualquier persona no disca que tenga este tipo de actitudes como las de Ingrid, sí me parecen deshumanizantes, ¿no? No, si no es con tu cara cuasimoda, no quiero. Pero también me hizo pensar en, ¿qué tal que ella sí tenía un recuerdo o una necesidad de que fuera Edward? No nada más el morbo de, voy a echarme a un cuasimodo. No, o sea, que genuinamente hubiera esta conexión y que principalmente, o sea, que primeramente hubiera sido la curiosidad y que de la curiosidad fue un interés, ¿no? Y de un interés quizá un enamoramiento, no lo sé, pero justo... Sí, que eso estaría interesante preguntárselo al escritor y director, ¿no? ¿Qué era lo que quería mostrar justo en esta escena? Porque de hecho al final ella misma se ríe ya que están haciéndolo él con la máscara porque dice como qué absurdo es esta mamada, ¿no? Ajá, sí, pero sí siento que uno se queda con la duda de es un pedo más como egolatría de quiero coger con mi creación. Ajá. O es porque quiero tener un momento con Edward que no pude tener cuando él estaba vivo, o es un fetichismo. O sea, está chido que lo deje así abierto, pero sí me gustaría saber qué era lo que quería decirnos con esta escena. Y algo que yo agradezco mucho es que haya desnudos masculinos en el cine, no por morbo, un poco sí, pero porque siempre han sido desnudos femeninos, entonces me gusta cuando estamos más equitativos en ese aspecto. Entonces, punto para la película. Y bueno, pasa que, o sea, estamos viendo como la vida idílica de Edward, ¿no? Lo que
lo que a mí Edward le hubiera gustado, ¿no? Sí. Y mientras están discutiendo en el teatro de la obra, porque de alguna manera la obra está confrontando a Edward consigo mismo, ¿no? Se da cuenta que Edward es un pusilánime, que no se mueve él por propia voluntad, que también es un fenómeno común Sí. en ciertas personas con discapacidad que fueron criadas bajo estas normativas hacia lo disca de la quiesencia, ¿no? Del hacer lo que un hegemónico me pide para no meterme en pedo. Puede ser común. Y cuando se enfrenta con esto y están discutiendo Ingrid y Guy sobre por qué Edward no mueve su propia trama, es que aparece el catalizador, el que le da el giro de 180 grados a la historia, que es Oswald, que es una persona con igual neurofibromatosis. Ay, Y sin leerlo, ¡pum! Perdóneme, señor, con una maestría. Neurofibromatosis tipo 1, para ser específicos, te decía. Que que lo habían contactado en el metro para hacer audiciones para la obra, y él según había ido al casting, pero pues ya Guy ya se había quedado con el papel, pero Oswald se obsesiona porque genuinamente le gusta cómo actúa Guy. Sí. Y entonces se queda a ver los ensayos. A Ingrid le revienta la tacha porque dice, mi dilema de qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo de que alguien que vive con esta condición represente mi papel. Lo hace bien, pero no tiene esta condición. Y llegó de la nada, y si le doy el chance, y ahí es en donde empieza a torcer la puerca el rabo. Y además confronta a Guy o a Edward porque Oswald tiene su misma condición, pero es en lo único en lo que se parecen. Uh-huh. O sea, él es un torbellino de vida. Oswald es divertido, seguro de sí mismo, tiene muchas historias que contar e incluso canta frente al karaoke. Y canta Yodeling, que no está fácil. Ah, sí. Y la reacción de todos a su alrededor es de admiración y fascinación, no de desagrado o lástima, como lo habíamos visto desde la perspectiva de Edward. Edward se siente claramente intimidado al notar que la mirada hacia Oswald no es de desagrado, sino de asombro y respeto. Y esto me recuerda a un texto que leí de que todo mundo en TikTok dice autoestima, autoconcepto, pero nadie lo explica. El autoconcepto es esto que se construye a partir de lo que yo entiendo de mí mismo, o sea, de quién soy yo y qué pienso y qué siento acerca de mí mismo, lo que entiendo de lo que los demás entienden de mí mismo o lo que los demás ven de mí mismo, y lo que yo sé de los demás o lo que yo entiendo de lo que hacen los demás. La conjunción de estas tres cosas forman el autoconcepto. Si a esas vamos, Edward tenía un concepto en donde la sociedad externa era hostil con él, y entonces para evitar esa hostilidad me voy a esconder. Sí. Y entonces vemos a un Edward todo el tiempo agachando la mirada, ocultando el rostro porque no nos lo dicen, pero Edward todo el tiempo se trata de pasar desapercibido y trata de no tomar una decisión justo porque en su autoconcepto, no puedo decir cómo era su autoestima ni nada porque ahí tendría que conversar con el personaje, pero sí podemos ver cómo entiende la mirada del otro con respecto a cómo reacciona, y la contraparte totalmente opuesta, que es Oswald, que realmente él podría incluso decir que hay una aceptación de sí mismo. Hay una escena muy bonita en donde Oswald está en un bar platicando, y entonces una de las personas que están con él le dicen, tú haces todo, o sea, haces jiu-jitsu, haces karate, vas al karaoke, estás casado, tienes hijos, ¿hay algo que no puedes hacer? Y él dice, silbar, sí. Y creo que también eso está como a favor de lo que dice Norman Cook, de que la gente siempre confunde, pues es que todos somos iguales. No somos iguales, hasta la basura se separa. No somos iguales. Tenemos derecho a las mismas cosas, pero no somos iguales. Y en ese no somos iguales, yo con parálisis cerebral no te sé decir si yo hubiera sido futbolista porque nunca me ha interesado jugar fútbol, porque mi cuerpo sí determina cosas. Claro.
Mi cuerpo sí determina qué deportes voy a hacer, qué actividades me van a gustar, qué actividades no me van a gustar. Pero eso no significa que yo no pueda decidir al respecto o que no pueda tener una postura al respecto. Que por eso también es parte de lo que me choca el término capacidades diferentes, Ajá. porque siento que es señalar las capacidades o lo que eres incapaz de hacer. Ajá. O sea, porque en este ejemplo que dices, tú eres psicólogo, eres comediante, eres actor, cantas, bailas. Actúas, soy vedette. Exactamente, y que alguien llegara y te señalara, ¡ja! Pero no puedes jugar fútbol. Que es como, pues, ¿qué me importa, güey? Puedo hacer un chingo de cosas. O sea, aunque a ti te interesara el fútbol, te podrías involucrar desde otro lugar. No es el caso. Bueno, sí, eres muy bueno en el FIFA. Claro, pregúntale a Javis. Exactamente. 7-0, perro, 7. Entonces a lo que voy es como eso mismo le pasaba a Edward. Él seguía señalando lo que no podía hacer y Claro. en el caso, y desde la mirada de Oswald es, pues me vale madre si lo puedo silbar, güey. Sí. Y que además es una postura, porque además hay mucha gente que piensa que tener esta postura es negar su condición. No, está consciente de que no puede silbar y que es por su condición. Una cosa es que esté consciente y otra cosa es que le importe. Claro, sí, totalmente. Y me encanta que en el personaje de Oswald esto queda clarísimo y lo usan para contrastar con Edward. Y a partir de ahí es que la historia empieza a dar giro tras giro, tras giro, tras giro. Y ya no, saludos a Giro. Oh. Y ya no te suelta la peli porque el contraste es tal que sí te quedas así de, güey, ¿qué está pasando? Sí, de hecho aquí puse que para mí Oswald es la representación de la diversidad apropiándose de un mundo que les ha arrebatado a esta comunidad. Uh-huh. O sea, él es la... No estoy diciendo que esté bien, o sea, no es... Y hay que quitar las prácticas excluyentes, pero Oswald es un... Pues a mí me vale madres, ¿eh? O sea, con permiso, aquí estoy. Y creo que eso también es lo que le afecta a Edward, porque Edward, a pesar de su nueva cara, se siente profundamente amenazado, ¿no? Ante Oswald. Y sus desgracias continúan porque, aunque ha cambiado por fuera, sigue siendo el ser cucaracha que toda la vida se ha comprobado que es. Diríamos que es hasta kafkiano. ¿Fuiste tú la que me dijo la definición de kafkiano? Puede ser. Es que no es gratuito el hecho de que Luz haya mencionado a Kafka, porque literalmente en la película hay un guiño a la metamorfosis. Uh-huh. Y un destino kafkiano es un destino cíclico que está destinado al tedio y al aburrimiento y a caer en la misma circunstancia tormentosa, sí. En una incapacidad de salir de ahí. Y el personaje de Edward es kafkiano. Uh-huh. Sí. Y me encantó que hayan puesto el guiño a la metamorfosis porque sí. Le cae una cucaracha en el café. Sí, literalmente. Entonces, justo Guy tiene este diálogo de no puede ser, esta persona se está adueñando de mi vida, para allá. Y es como, no se está adueñando, él solo llegó, quiso hacer cosas. Tú tuviste la oportunidad de hacer las cosas como tú quisiste, no las hiciste. No, y que además ya eres una persona hegemónica y aún así tu vida no ha cambiado. O sea, porque sí estoy de acuerdo en que obviamente enfrentaste muchas barreras actitudinales, pero también está la barrera de tu propia percepción y el lugar que decidiste tomar en el mundo. Que ahí es donde yo digo que por eso es importante que tanto personas con y sin discapacidad tengan esta conciencia de lo que implica ser criada o ser criado desde este enfoque capacitista, porque Edward es un ejemplo muy claro de que así como tú puedes salir del barrio, pero el barrio no saldrá de ti, el capacitismo tampoco. Sí, y de hecho hice aquí una comparación de... yo siempre le digo aquí que los personajes que siento que están mejor hechos son los que nos podemos imaginar toda su vida, aunque no lo veamos en pantalla, y que aquí sí creo que Edward probablemente fue criado bajo una mirada discriminatoria, interiorizando la idea de que por verse de cierta manera no tenía derecho a formar parte de este mundo que lo rodeaba, ya que no vemos que tenga amistades ni relación con su familia siendo adulto, y pues así se refuerza el aislamiento. Mientras que al escuchar a Oswald vemos que es una persona que estudió, lo cual quiere decir que tuvo apoyo familiar,
para hacerlo. Y amistades. Y amistades, que ha viajado por el mundo, que se casó, que se divorció, que tuvo una hija. Ajá. O sea, entonces, aunque no lo vemos, seguramente creció desde una mirada pues menos capacitista, o al menos en un entorno que lo impulsó a tú puedes hacer las cosas que quieras, esto no es un impedimento, que es a lo que decimos que es un poco como de las dos. O sea, sí creo que también obviamente la actitud que tenga la persona hacia sí misma, pero pues eso se construye a partir de la actitud de las personas que estuvieron alrededor. Por eso es importante pensar en el autoconcepto utilizando estas tres perspectivas, porque así nos damos cuenta de lo que nosotros podemos causar en el autoconcepto de otra persona. Hay un concepto que se llama daño doxástico, que es que nuestra opinión contamine la percepción que tiene alguien más sobre sí misma. Entonces, así de fuerte y así de grande y así de importante es el autoconcepto pensado en relación. Y me gustaría leer este pedacito que escribiste que está bien buenísimo. Dice, este contraste es el clímax de la revelación de Edward. Su mayor temor es revelado. Toda su vida de miseria no fue solamente por causa de su aspecto físico, que sí tiene importancia, sino que también, y quizás principalmente, del discurso que él mismo se compró durante toda su vida. Oswald es el espejo que le muestra que la verdadera prisión no era su rostro, sino su mente. Su mente. Es que nos hizo aquí y decretó. Es que no encontraba su Esa era la conclusión a la que yo quería llegar. Gracias por este bonito episodio. Óyeme, no. Es que no se encontraba dónde era. Sí, o sea, sí, me puse ahí medio filosófica con justamente estos dos entes, porque creo que no había visto una película que confrontara esta parte. Y de hecho la vimos con nuestra amiga Coral, que besotes para Besos. hasta allá. Y creo que la conclusión a la que llegamos es que aunque no seas una persona con esta condición, te puedes sentir identificado con... Yo he visto a alguien así, alguien que he sentido me está robando, Ajá, ¿no? sí, claro. Mi lugar, y pues no. O sea... O yo he tenido esta bronca de que alguien dice que yo llegué a robarle algo a alguien y... Sí, totalmente. Entonces, creo que eso es algo que me gustó y que cualquier persona se puede sentir identificada. Y como ya tenemos que ir cerrando este episodio... No. Ya sé, es que está bien bueno, pero justamente quería hablar de la parte técnica que me encantó también de esta película y por qué consideramos que es más cine noir, más que un body horror. Sí. Sí, body horror es la sustancia. Yo no pensé en un body horror cuando la vi, pero sí vi que, o sea, dentro de mi investigación, que muchos análisis se hacían desde ahí. Probablemente por todo el trabajo prostético que hay en la película, y les digo esto de cuando se le cae la piel y así, o sea, pero no siento que esté centrado en eso como en La Mosca, ¿no? Que La Mosca sí está como muy centrado en toda la transformación del personaje. Y también creo que hay como una nueva ola de películas de esta temática, y aquí puse Pieles o La Sustancia, que estaría interesante analizar Pieles, pero si quieren un análisis de La Sustancia ya lo pueden encontrar. Y nos dicen qué opinan. Pero no podemos ignorar esta influencia del cine noir, que generalmente narran sucesos relacionados con guerras, de gángster y detectives, y pues se hicieron muy populares en los años 40 y 50. Y una de las características es que casi todos los sucesos ocurren durante la noche y en entornos urbanos, check, ¿no? Eso sí pasa. Presenta este claroscuro y el tenebrismo con una influencia muy estrecha al expresionismo alemán. Obviamente esta película no es en blanco y negro, pero si ven su tipo de iluminación y... sí se parece como a este expresionismo. Entonces yo diría que check. Además, el héroe está solo y desequilibrado. O en esas películas normalmente les digo era con esta figura del detective atormentado, ¿no? Pero pues aquí diríamos que Edward cumple también con esto. Existe una aura onírica que también pasa mucho en la película, que es esto de repente como ensoñaciones. Hay una escena que tiene Edward en un espejo, que es muy así. Sí. De hecho es la primera vez que está con una mujer, yo diría. Y justo en esta escena creo que fue la favorita de Coral, porque pues ella se fija mucho en la parte actoral. Esta escena en la que entra al baño
con una mujer del bar y le hace lo que denominamos un blowjob y toda la toma está iluminada de rojo y él se ve en el espejo y ves la transformación. Ajá, o sea, todo lo que va sintiendo, porque pues imagínense una persona que nunca ha experimentado eso y tiene, ¿no? Como este zoom in y a su cara, de hecho también hay siempre cortes muy abruptos entre una escena a otra, que puede ser con cambios de encuadre o con movimientos Barridos. de cámara, ajá, y eso también es muy del estilo del noir. Y la figura de la mujer, que en este caso sería Ingrid, aparece cuando el héroe está más vulnerable y puede ser la que lo ayude a salir o la que lo traicione y onda, ¿no? Que son estos típicos en que resulta que, ella era la asesina, ¿no? Esos casos. Y algunas películas que podemos reconocer de este género puede ser Sombras del Mal, de Orson Welles, Vértigo, de Hitchcock, Taxi Driver, de Scorsese, o Sin City. Y también encontré que El Silencio de los Inocentes, sí, también lo relacionan con este género. También puede ser el videojuego Murder Soul Suspect, está basado en el cine noir, y para mí la representación elemental del noir en el videojuego es L.A. Noire de Rockstar. Juegardo. Y otro elemento que no siempre se nombra, pero que para mí es también muy clave en el cine noir, es el elemento sonoro y pues de la música, que vamos a encontrar muchas veces el jazz o estos soniditos de cambio de escena de no, por aquí se los dejaré. Y que hay instrumentos que llevan la trama, ¿no? Sí, la tensión, ¿no? Sí. ¿Por qué pensaste en Rocky? No, es como lo voy a poner porque no lo puedo imitar, pero siento que es como una trompetita, Ajá, eso, exactamente. Y que justo son en los momentos de tensión. Se utiliza mucho también en esta película. Y pues, ¿quieres agregar algo más del cine noir o estás de acuerdo? Creo que estoy de acuerdo. Creo que lo único que me gustaría agregar allí es que, pese a todo lo que pudiéramos pensar, Edward está en búsqueda de quién es el criminal que mató a Edward. Sí. Y termina descubriendo que es él mismo y que el asesino sigue suelto. Sí. Y bueno, ya no les quise spoilear el final porque hacia el final hay como un montón de cosas que suceden. Pero algo Ajá. que me gustaría rescatar de eso, que no voy a spoilear, pero me parece importante. A diferencia de Edward, Oswald tiene algo que no solamente es exclusivo de la comunidad disca, sino de toda la gente. Rescata todo el tiempo su propia agencia. Todo el tiempo habla de cómo se involucró él en las situaciones que van sucediéndole, y él participa activamente de todas las situaciones en las que forma parte. Yo te llamo, yo me subo, hice esto, vamos a tal, vamos allá, yo creo que no me di mi fuerza. O sea, todo el tiempo se ve involucrado él en las situaciones que él va viviendo, a diferencia de Edward, que pareciera que la vida le pasa por encima. Y creo que también es otro ejemplo claro para mí de cómo este discurso aquiescente de ciertas personas, de dejar que la vida decida por ti, versus decidir uno hacia dónde y hacerse cargo de las decisiones, porque incluso cuando te enteras que Edward se divorció de su anterior matrimonio. Así que Oswald se divorció. Dices, no, qué triste. Y ellos te dicen, no. O sea, se divorció, habló con sus hijos, se llevan bien. O sea, lo cual habla de, no solo fue de, pues ahí te arreglas, pues ahí tú ves. Sí, o sea, me habla todo el tiempo Oswald de una agencia total que deja más de manifiesto la resolución de este crimen noir. Sí. Y algo que ya no puse en el guión, pero que sí me pasó al ver la película, le decía a Quique que el personaje de Oswald me recuerda mucho, pues, tanto a Quique como a nuestro amigo Gus Guevara. Maldita lisiada. En el sentido de que siento que son dos personas que el mundo normalmente les diría
sáquense de aquí, ¿cómo se atreven a salir? Y ustedes dicen, pues ahora muéveme, ¿cómo ves? Y Gus, se los juro que a cualquier lugar que llega es, y la queso, y la que ruede. Y la que ruede, y es muy... O sea, como que a mí me encanta estar en estos espacios. Me encanta ver a gente que conoce por primera vez a Quique, porque empiezan siempre como muy temerosillos y después dices, oh, ¿qué pedo con este güey que sabe un chingo, no? Y Gus es como súper llamativo, es muy interesante, es igual muy inteligente, pero además es así medio perrita, también hay que decirlo. Y más entonces, perra que humana. Sí, o sea, es como ustedes apropiándose de esto que decía, de un mundo que siempre se les ha negado, ¿no? Entonces, me encantó ver un personaje así en una película. Nunca es así. Y que además esto que mencionas no solo fue en pantalla, sí, sino que pasó fuera de la pantalla. Cuando se hizo la alfombra, la promoción a la película, en donde Sebastian Stan y el director dijeron que pues los dos protas son Edward y Oswald, y entonces sí, Sebastian y Adam Pearson son los que iban a ir a promocionar la peli. Y algo que me llamó mucho la atención es en una alfombra, no me acuerdo en cuál, le preguntan a Sebastian Stan sobre cómo fue participar en una historia de superación o algo así, le preguntaron, y Sebastian dice, no has visto la peli, ¿verdad? Yo no soy el protagonista es Adam, pregúntale a él es el prota de la historia. Y justo para mí sigue denunciando cómo, a pesar de que se cuentan historias tan diferentes como lo es A Different Man, las visiones se aferran a leerla de la misma manera. Sí, y también vi otras entrevistas en que además de no dirigirse hacia Adam, la conversación era como, ¿cómo te sentiste de interpretar a alguien tan diferente a ti y superarte a ti mismo? Y que él decía, es que... de eso no va. Entonces no entendiste la película o el mensaje, porque no se trata de superarte a ti mismo. O sea... De hecho, una idea que me vino a la cabeza cuando la vi fue que es una de esas pelis que muestran que lo monstruoso puede verse bien, que el humano tiene la forma que quiere. Sí. Y que deberíamos pensar en esto no solo cuando hablamos de diversidad funcional o de diversidad corporal. Yo pienso en cuántas personas hay allá afuera con trastornos alimenticios solo porque el mundo les dice que tiene que ser su cuerpo de cierta manera. Cuánta gente vive con vigorexia solo porque afuera les dicen que su cuerpo tiene que funcionar de cierta manera. Cuántas cosas, cirugías estéticas que le han costado la vida a mucha gente. Y que ojo, o sea, quien se quiera hacer las cirugías, háganlas, pero pues, con cuidado. No, pero también, o sea, tener conciencia de dónde viene este impulso, exacto, ¿no? O sea, de dónde viene esta idea. ¿Por qué tendrías que arreglarte algo? Ajá, o qué es lo que hay que arreglar. Porque en una, también en una entrevista que le hacen a Sebastian Stan, que le hacen esta observación de es una historia de superación, y él dice, no, esta no es una historia de superación, es una historia de humanidad. Y de que la humanidad se sabe salvar a sí misma, a pesar de todo y a pesar de todos. Y pues tiene toda la razón, porque si hay una frase que socialmente está bien vista, pero en esta peli es lapidaria, es brutal, no has cambiado nada. Sí. Es brutal. Vean la película y cuando la vean entenderán, porque a mí se me hace un resumen brutal de toda la peli. Y para mí la escena también que engloba directamente la peli es cuando Oswald se encuentra a esta estatua, este hombre estatua de Lincoln, y Oswald es, ay, ¿cómo le hace para quedarse tan quieto? Sí. Ay, y ves a Edward viendo a la estatua igual de incómodo que cuando lo vio la primera vez. Aunque ya tiene su carita. Su carita de que él, no creas. Y también la de... hay un momento en que a Edward le quieren poner... Bueno, siendo gay, le quieren poner unas prótesis
para la actuación y el que le está poniendo las prótesis le dice, esto se debe ser muy deshumanizante, y para mí pues sí denuncia cómo cuando un cuerpo se sale de la hegemonía tenemos derecho a deshumanizarlo. Sí, es brutal, está es increíble, brutal. además Se te va rapidísimo. Van a matar los de los micros. Se te va muy rápido. Y les digo, la fotografía, la música. Me encanta también estas historias que puedes usar 3 personajes y con eso cuentas. O sea, obviamente salen, ¿no? Más personajes, pero me refiero a que el eje está en estos 3. Y sí, abrió mucho la conversación. Muchísimas gracias de nuevo a... ¿Era Pedro Vidal? Sí. Vivaldi. Sí. Sí. Así, Pedro Vidal, mira, me acordé. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de verla en Movie. Ahí es donde la pueden encontrar. Recuerden meterse al canal de Quique Bien Parado, el canal de difusión, porque ahí les anunciaremos nuevas películas, series, videojuegos que analizaremos, o también les pediremos sus propuestas. Aquí en los comentarios déjenos algunas propuestas, ya hemos recibido. Y cuéntenos también si ya la vieron, qué les pareció A Different Man. A mí se me hizo importantísima, interesantísima también. Me encantaría comparar A Different Man con El Hombre Elefante. Ay, sí. Que pues es la misma situación, uh-huh, pero a ver cómo lo trataban hace años y cómo lo trataron aquí. Y qué chido que están apareciendo también este tipo de narrativas. Sí. Me encanta para todas esas personas que dicen de no queremos consumir nada de la diversidad y la discapacidad. Ya hay mucho, ¿no? Uh-huh. Así de... Sí, pues ahí está. Vean A Different Man, cuéntenos si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, qué habían pensado cuando la vieron, si obtuvieron un punto de vista distinto después de ver aquí. Háganos sus preguntas, sus propuestas, sí, que acá les leemos. Y agradecemos a AKS Studio por darnos este bonito espacio, por aguantarnos. Y a mí me encuentran como fragmentos.deluz en Instagram y en TikTok. A mí me encuentran como @Quique Bien Parado en todas las redes sociales, excepto en TikTok, en donde me encuentran como @Enrique Vázquez. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Y estén al pendiente de nuevos shows, de cómo me lo explico. Y pues ya saben, suscríbanse, compártanos también para que podamos seguir haciendo este contenido. Y esto es Desenfoques. Diferentes perspectivas desde la psicología y el cine. Bye. Bye. Di adiós, Paquita.